pequeña y las características de los diferentes tipos de amplificadores. Voy a compartir un video donde hice toda esta explicación. En el transcurso del video, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Pausamos el video y hacemos las debidas aclaraciones. Espero que pongan atención, ¿sí? Cualquier pregunta me encuentro aquí a sus órdenes. Vamos a iniciar. Voy a compartir el material. Voy a quitar mi audio. Comenzamos. El tema es diseño de amplificadores con transistores bipolares. Los amplificadores juegan un papel muy importante en muchos equipos, principalmente equipos donde llega una señal muy pequeña y tiene que procesarse y amplificarse para que sea tratada apropiadamente por otros sistemas. Por ejemplo, en equipos de biomedicina, donde las señales de los sensores son señales en el rango de los milivoltios, ¿sí? Ya sea de corriente o de voltaje, tenemos que acondicionar esas formas de onda, esas pequeñas señales, para que sean amplificadas, ¿sí? A un nivel apropiado y posteriormente sean alimentadas de equipos de adquisición. Por ejemplo, convertidores análogo digital, filtros, ¿verdad?, para quitar cierta información. Entonces, hay una serie de amplificadores que se llaman amplificadores de instrumentación. Esos amplificadores se usan bastante en el área de biomedicina, principalmente porque tienen la característica de que eliminan con mucha eficacia el ruido de señal pequeña o el ruido que se inyecta por la terminal de tierra, que es inherente y que contamina grandemente las señales de dichos sensores. Entonces, ese ruido pasa a un amplificador que se llama amplificador de instrumentación. Además de filtrar el ruido, también de convertir una señal diferencial de entrada, que es una señal balanceada, a una señal de salida desbalanceada. Desbalanceada se refiere a que la salida está conectada en un extremo a tierra. La entrada del sensor muchas veces no está conectada a tierra, ninguna entrada, sino que el sensor te da una información diferencial, es decir, te da la diferencia entre dos nodos. Esa señal de corriente o tensión pasa por el amplificador de instrumentación y se amplifica, te quita el ruido y además te la convierte en una señal que está referenciada a tierra. Una vez que pasa por ese sistema, ahora sí entran estos amplificadores, los transistores, donde permiten tener una amplitud mayor de esas formas de onda, inyectarle corriente, ¿sí?, porque eso es muy importante. El amplificador de instrumentación generalmente no te da corriente, estos sistemas sí. Entonces te amplifican la señal, te la adecúan para los sistemas de procesamiento, te le dan corriente. Esa señal de corriente puede ir a una bobina y puede ir a disparar a otros sistemas ya de mayor potencia dentro del funcionamiento de un equipo de biomedicina. Entonces, los amplificadores son muy importantes dentro de esos bloques. Generalmente lo vas a ver dentro de los bloques en un pequeño módulo dentro del sistema. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esos módulos y ver dónde quedan esos sistemas de amplificación. Por ejemplo, el proyecto que están del PIA, del proyecto integrador, queda dentro de esos módulos. Por ejemplo, un sistema de adquisición con tal sensor, el amplificador de instrumentación. El amplificador del PIA puede estar ahí. Puede haber filtros, puede haber fuentes de poder, señales de voltaje de referencia, ¿sí? Todo lo que hemos estado haciendo ahorita, por ejemplo, la fuente de voltaje de referencia con el diodo Zener, la fuente puede alimentar a este amplificador. El amplificador puede tomar la señal del amplificador de instrumentación, la amplifica, la procesa, y la salida de este amplificador puede ir a otra etapa. Ahorita estamos viendo una parte medular de dichos sistemas, que es la parte de amplificación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Se va a desarrollar el análisis de circuitos amplificadores con transistores para pequeñas señales, que son las señales que vienen de esos sensores, a través de uso de técnicas de circuitos especializadas, usando circuitos equivalentes que modelen el comportamiento de los transistores. Los parámetros del transistor requeridos ya en los análisis, en la implementación práctica, pues se van a obtener de la hoja de datos de los fabricantes de estos dispositivos. Se van a abordar métodos de diseño en donde vamos a encontrar parámetros en función
de ganancias de corriente, voltaje, resistencia de entrada que requiere nuestro amplificador. La etapa de diseño y es muy parecida a lo que ya vimos en análisis de redes de polarización. Habíamos visto ya previamente que el transistor se modelaba usando lo que son las redes de 2 puertos, donde están involucradas 4 variables. Se debe de conocer corriente y voltaje de entrada y salida del sistema. Las variables se pueden relacionar a través de ciertas ecuaciones, que son las ecuaciones que se usan para modelar los parámetros H, que son para redes de 2 puertos. Aquí es el parámetro HI, HR, HF, H0, que corresponden a los parámetros H11, H12, H21 y H22. Que esto ya lo habíamos visto en el modelo equivalente del transistor. El parámetro H11 se refiere a la resistencia de entrada del transistor. El H12 a la ganancia de voltaje recíproca, que dijimos que se iba a ignorar por ser muy pequeña. H21 es la ganancia de corriente directa, que es la beta del transistor. Y H22 es la conductancia de salida. Esos parámetros son los que están involucrados en los modelos de señal pequeña del transistor. Ese es un circuito equivalente de esa red de 2 puertos que modela el funcionamiento del transistor. Tenemos la resistencia de entrada, HI, la fuente de voltaje con ganancia, que es fuente de voltaje recíproca, HR, la fuente de corriente dependiente, HF va a venir siendo la HFE o la beta del transistor, y el parámetro H0, que se refiere a la conductancia de salida. Aquí se definen los parámetros R de entrada, HF, HR y lo que es la conductancia. Y esto ya habíamos visto que se obtenían como derivadas parciales. Estos parámetros son constantes cuando se está manejando un punto de operación fijo o específico. Es decir, si yo tengo una corriente de colector constante y un voltaje de colector emisor constante, los parámetros de señal pequeña son constantes. Entonces pueden modelar cómo se comporta nuestro amplificador, el transistor, bajo esas condiciones de operación. Sus valores numéricos van a depender de la propia configuración del transistor. Para el modelo de parámetros H, para un amplificador de circuito emisor común, tenemos que el parámetro HI es HIE, que viene siendo la impedancia de entrada. Para un parámetro de base común es el parámetro HIB, que está relacionado con HIE en función de beta. Hay un parámetro HI o HIC para una configuración en colector común. Entonces, tenemos 3 tipos de amplificadores: emisor común, colector común, base común. Ahorita vemos esas configuraciones. La HI de base, parámetro de interno del transistor, está relacionado con HIE en función del parámetro beta o 1 más beta. Y el parámetro de HI de colector generalmente va a ser el parámetro HI de emisor. Se va a manejar como una igualdad. Dado que la beta es mucho más grande que 1, ¿sí?, se puede aproximar que el parámetro HI de emisor es igual a beta por HI de base. Y es equivalente al parámetro H del colector. Y aquí tenemos la aplicación. Esta configuración se llama configuración en amplificador en emisor común. Tenemos una corriente de entrada en el amplificador que se inyecta a la base. Tenemos una red divisora de tensión formada por R1 y R2, de resistencia de polarización RC y RE. Si la salida se toma del colector, observamos que la entrada se inyecta en la base, la salida se toma del colector, la terminal de emisor queda libre y es común para la entrada y para la salida. Por eso se denomina configuración en emisor común. Voy a etiquetar aquí lo que es la base, colector y emisor. Y entre base, colector y emisor voy a reemplazar el modelo del transistor, que es este, sería base, colector y emisor. Entre base y emisor, el modelo señal pequeña, si me voy al transistor, a la lámina anterior, tengo una resistencia, que es la resistencia HI de emisor, entre base y emisor. Y entre colector y emisor tengo la fuente de corriente dependiente. Entonces,
yo tengo entre base y emisor, en el modelo de transistor tengo la H de emisor. Entre emisor y colector tengo la fuente de corriente dependiente. La fuente de corriente siempre sale del colector y entra al emisor. Va en esta forma, ¿sí? De tal manera que la fuente dependiente beta IB más IB debe ser igual a la corriente de emisor de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, I de emisor es I de base más beta IB. En la entrada, aquí en la base, yo tengo el paralelo de R1 con R2. R1 con R2, en análisis de corriente alterna, los capacitores que tengamos aquí se van a poner en cortocircuito, ¿sí? Y la fuente de corriente o fuente de tensión de directa también se pone en corto. Entonces, dado que esta fuente de voltaje se va a poner en cortocircuito, ¿sí? La conexión de esta fuente va a quedar directamente a tierra. Entonces, la resistencia R1 y R2 van a estar en paralelo. Ese equivalente paralelo se le va a llamar RB, o resistencia de base. Esa RB también es equivalente a resistencia equivalente de Thevenin, que hacíamos en los modelos de corriente directa, en los análisis de los circuitos de polarización. Después llego a la terminal de base, que está aquí. Esta es la de base. Entonces, RB sería la entrada, el paralelo de R1 con R2. A ese paralelo de R1 con R2 entra la corriente de entrada, y de entrada, moderada aquí, hacia la base del transistor, ¿sí? La corriente se va a dividir. Una corriente iría hacia la resistencia de base, y la otra corriente entraría a lo que es el transistor a través de la parámetro HI de emisor. Hasta la terminal de base, hasta aquí, sería nuestro circuito. Aquí en el colector, si me enfoco en el colector, esta terminal de colector sería esta, aquí. Del colector tengo RC conectado a la fuente de alimentación VCC. Esta fuente de análisis de señal de alterna va a estar en corto. Entonces, esta fuente va a estar conectada directamente a la terminal de tierra que se encuentra al lado. Entonces, RC va en un extremo conectado al colector, el otro extremo conectado a lo que es la resistencia RC hacia tierra. Entonces, siguiendo lo que son los modelos de transistor, hay que identificar base, colector, emisor y hacer las respectivas conexiones de los circuitos externos. Por ejemplo, en el colector tengo la R de colector que va de colector a tierra. En lo que es en la base, tengo la R de base que va de base a tierra, ¿sí? En el emisor, observo el emisor, tengo la resistencia de emisor que va de emisor a tierra. Entonces, entre base, colector y emisor, en esas conexiones voy a colocar el modelo equivalente de mi transistor. Observen bien el circuito ahorita para seguir, antes de continuar. Vamos a compartir ahora lo que son los diferentes tipos de amplificadores, que es el emisor común, el colector común y el base común. Y ver las diferencias que hay entre ambos amplificadores antes de seguir con el análisis y de los modelos. Déjenme compartir esa presentación, permítanme. Los amplificadores, vamos a ver. Aquí los tengo. Vamos a compartir. Voy a compartir la presentación donde tengo los diferentes tipos de amplificadores. Comparto escritorio. No sé si ya se están viendo. Sí, ya se ve. Este amplificador es muy común. Se llama amplificador en configuración emisor común, ¿sí? ¿Cómo lo vas a identificar? Bueno, la señal de entrada, sea corriente o voltaje, en este caso es VI, aquí viene como una fuente, pero esa fuente, este VI,
puede venir de otra etapa previa, puede ser la salida de un sensor, puede ser la salida de un dispositivo o de otro sistema o subsistema. Esta señal va a entrar a la base del transistor. Este capacitor se llaman capacitores de acoplamiento. Los capacitores de acoplamiento permiten que la señal de alterna proveniente de la fuente pase a través de él y sea amplificada por el transistor. Pero también tienen otra finalidad. En R2 y R1, en RC y RE, tengo corrientes de polarización. Por ejemplo, por aquí tengo una corriente que pasa por R2, una corriente entra a R1 y la otra entra hacia la base del transistor. No hay corriente directa que se desvíe hasta acá, porque el capacitor te bloquea la componente directa. Las señales de directa quedan atrapadas en este circuito. No pueden salir hacia acá, porque para el capacitor la corriente directa es un circuito abierto. Eso viene por la relación corriente-voltaje en un capacitor. La corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si yo tengo un voltaje constante, la derivada de ese voltaje es cero. Entonces, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Es decir, la corriente, debido a un voltaje o una corriente constante, es nula, es cero. Para que haya una corriente a través del capacitor, se requiere que haya un cambio. Y eso sucede cuando viene una señal de alterna que está modificándose. Entonces, ahí sí el capacitor se actúa como un elemento de almacenamiento de carga y puede permitir el paso de esa corriente. Pero la corriente directa queda confinada a las redes de polarización. Entonces, se llaman capacitores de acoplamiento, CB y CC. CE es un capacitor en derivación. La finalidad de este capacitor, ¿sí?, es, en aplicaciones de amplificador, la corriente alterna que sale del emisor pasa por el capacitor y se va a tierra, haciendo que RE sea invisible para el análisis de alterna. En pocas palabras, o en palabras prácticas, se dice que CE pone en corto a RE. Y eso tiene dos beneficios. Uno, incrementa la relación de ganancia del amplificador. La ganancia es la relación salida-entrada. Al ponerse en cortocircuito RE, esa relación se incrementa. Y eso puede ser beneficioso para tener una mayor señal en la salida proveniente de la entrada del sensor. Tiene otro beneficio también, es que al estar bloqueada lo que es RE, el consumo de potencia en RE se va a reducir, porque no va a haber consumo por la señal de alterna, ya que la señal pasa por el capacitor y el capacitor es un elemento no disipativo. El consumo de potencia del capacitor, la potencia media consumida es cero. Entonces aquí teóricamente no hay consumo de potencia. Una desventaja de este capacitor, recolocarlo aquí, es que al poner en corto a RE, va a hacer que la ganancia de mi sistema dependa en gran medida de la beta del transistor, ¿sí? Entonces, este sistema es un amplificador emisor común con capacitor de emisor con dos fuentes de alimentación. Una fuente positiva y una fuente negativa. Vean cómo aquí esta fuente, un extremo va a tierra, también es otro extremo. Por eso, en el análisis de alterna que vamos a llevar a cabo, el capacitor CB se pone en corto, CC se pone en corto, CE se pone en corto. La fuente BCC y BE también se ponen en corto. Es por eso que al BCC estar en corto, este punto se convierte en tierra. Este punto también se convierte en tierra. La RE, en análisis de señal pequeña de alterna, va a desaparecer porque va a estar en cortocircuito con CE. ¿Sí? RI es la resistencia interna de la fuente de entrada. Si esta es una etapa previa, entonces sería la resistencia de salida que está conectada previamente. Entonces se llama amplificador en emisor común porque la entrada se aplica por la base, la salida se toma del colector y el emisor es común para la entrada y para la salida. Este amplificador amplifica voltaje, amplifica corriente. El voltaje y la corriente de salida van a estar desfasadas 180 grados con respecto al voltaje de entrada. Y eso se va a reflejar con la aparición de un signo negativo en las ecuaciones matemáticas que van a describir este amplificador. Entonces, si tú tienes un sistemita que tiene una corriente muy débil y un voltaje muy débil, se usa esta configuración para amplificar tanto corriente como voltaje. Va a tener una resistencia de entrada grande y una resistencia de salida pequeña, moderadamente pequeña. La ganancia de tensión va a depender del paralelo de RC con RL, de los parámetros de pequeña señal, del transistor, que es el parámetro H y E. Esta configuración es la misma que la anterior, pero ahora es configuración sin capacitor de emisor. Al quitarle el capacitor,
esta R de emisor aparece como un elemento de estabilización. Estabiliza la ganancia de tensión. La ganancia de tensión se va a reducir por el efecto de RE. RE actúa como un elemento de retroalimentación. La corriente que se inyecta en la base y que genera IE, en esta trayectoria, va a generar una caída de tensión RE. Pero en el análisis alterna, hay una corriente que pasa por RL, retorna a tierra por RE, que tiene esta trayectoria. Entonces, genera un voltaje o tensión negativa en RE más menos. Entonces, la corriente de entrada va en esta dirección. Y la de salida va en dirección contraria. Si observamos cómo la corriente de entrada va en una dirección y la salida en otra, la corriente se encuentra desfasada 180 grados con respecto a la dirección de la corriente de entrada. Es por eso que va a aparecer el signo negativo. Entonces, RE actúa como un elemento de retroalimentación, hace que la ganancia de tensión se reduzca, pero le da mayor estabilidad al comportamiento de mi amplificador. ¿Cuál es la diferencia que notan entre esta configuración, que es el emisor común, y el colector común? Principal diferencia. Vean la entrada. ¿Qué pasa con la salida? Colector común, colector común. No sé qué otra diferencia noten. ¿Qué me pueden decir de la salida? Gracias. Vean aquí. Aquí no hay RC, ¿verdad? Aquí sí. Aquí no. Realmente podemos colocar una RC, pero no es necesario. Si la colocamos, tendríamos nomás una pérdida de potencia y no contribuiría en algún beneficio en mi circuito. La salida ahora se toma del emisor. La señal de entrada se inyecta por la base, la salida se toma del emisor. Vemos que el colector va a tierra y es un punto donde no hay señal de entrada ni salida, y tierra es un punto común para entrada y para salida. Como se puede ver que el colector es a terminal libre, entonces es un amplificador que se llama seguidor de emisor o colector común. En directa, ¿qué voltaje tendría entre base y emisor? Como si fuera un diodo. En estas dos terminales. Y lo comparo con el voltaje entre emisor y tierra, va a haber una pequeña diferencia entre la entrada y la salida de 0.7 aproximadamente. Eso lo que significa es que este amplificador no amplifica voltaje. Es decir, el voltaje que yo tenga entre base y tierra va a ser casi igual que el voltaje que tenga en emisor y tierra. Lo que va a amplificar en gran medida es corriente. Entonces, este es un amplificador de corriente. Se usa como buffer, ahí se le llama a los amplificadores de corriente. Y es la base de los amplificadores de potencia, de audiofrecuencia, o los amplificadores de gran señal para manejo de corriente. ¿Sí? Entonces, los amplificadores de potencia tienen esta configuración, que es configuración en seguidor de emisor. Se llama seguidor de emisor porque el voltaje en el emisor, ¿sí?, es o sigue el comportamiento de la base. ¿Sí? Entonces, lo que tenga en base lo tengo en el emisor. Es un seguidor. Si vemos la configuración, la corriente en la entrada viene en esta dirección. La salida también va en esta dirección. ¿Sí? Entrada, salida. Entonces, este sistema no desfasa la corriente y el voltaje de la carga. El voltaje de la salida va a tener la misma fase que el voltaje en la entrada. No amplifica voltaje, únicamente amplifica corriente. Se caracteriza por tener una resistencia de entrada grande y una resistencia de entrada pequeña. Y es la base para los amplificadores de potencia o de audiofrecuencia. Es el seguidor de emisor. Esta configuración se llama configuración en base común. Se llama base común porque si veo el terminal base, en la base no tengo conectada señal de entrada. La entrada está conectada en el emisor. La señal del emisor es la entrada al sistema. La salida se toma del colector. Entonces es un amplificador en configuración base común. Generalmente esto también lo puedes encontrar acostado, no te que agarras y lo giras. ¿Sí? Acostado.
Observa cómo la red de polarización, sea base común, sea colector común o emisor común, la red de polarización formada por R1 y R2 no cambia en todas las configuraciones. ¿Sí? Se usa la misma red de polarización en directa. Si analizo el circuito equivalente de directa de este amplificador, abro los capacitores y me queda R2, R1, R6, RE y mi transistor. Si hago el mismo análisis de directa en el emisor común, en este, abro los capacitores y me queda la misma red de polarización del emisor común, es la misma red que polariza al amplificador base común. Las redes de polarización generalmente no cambian. Lo que cambian es por dónde se inyecta la señal de alterna de entrada y por dónde se toma la señal de alterna de salida. Entonces, esa se llama configuración en base común. La salida no se va a encontrar desfasada de la entrada. Es decir, salida y entrada se encuentran en fase. La configuración base común no es muy buena para usarse como amplificador. De hecho, no tiene propiedades así, digamos, que lo hagan un amplificador mejor que el seguidor de emisor o mejor que el emisor común. ¿Sí? Más sin embargo, esta configuración sí se usa en ciertas configuraciones muy específicas. Hay una configuración que se llama configuración cascodo, que está integrado por dos etapas. La primera etapa es un emisor común y la segunda etapa es un base común. Y el cascodo es un amplificador bastante poderoso, usado en muchos sistemas de instrumentación. En el área de instrumentación biomédica se usa ese sistema, junto con los amplificadores diferenciales y con los amplificadores de instrumentación. Entonces, el base común así por sí solo no es muy conveniente para usarlo como amplificador. Pero sí, en conjunción con el emisor común que forman esa configuración. Cascodo, que es muy buena para diseño de amplificadores. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. Norma Estela, ¿dudas, Norma? No, todo bien. Bueno, al menos no por el momento. Sí, por el momento lo que tienen que hacer es identificar. ¿Cómo identificar un base común, un colector común y un base común? Eso es lo importante. Identificarlos, ¿verdad? Y también conocer bien sus características. ¿Cuál amplifica corriente? ¿Cuál amplifica voltaje corriente? ¿En cuál la ganancia de voltaje es unitaria, que es en el colector común? La configuración cascode, pueden buscarla también. Vamos a continuar. Muy bien, creo que ya es la última lámina, que son las configuraciones. Vamos a seguirle. Vamos a compartir y vamos a analizar lo que es la configuración en emisor común, que es la que estamos analizando. Entonces, en esta configuración, que es una configuración en emisor común, la entrada se aplica por la base, la salida se toma del colector y tierra. Es un emisor común. El modelo de transistor entre base, colector y emisor sería este. Entre base y emisor, la resistencia H y E. Entre emisor y colector, la fuente de corriente. Observen cómo la R de emisor está conectada de tierra, aquí está tierra, a emisor. Este es el emisor. Ahí está RE. La base debe estar RB conectado entre base y tierra, que es esta. Aquí está la base. Y en el colector tengo RC a tierra. Aquí de colector, RC tierra, y en medio tengo mi modelo. Los valores de HI de emisor y HI de base son resistencias que dependen del punto de operación del amplificador y también de cómo se encuentran ubicados dentro del circuito equivalente. Por eso la razón HIE puede aparecer también en un colector común. Para esos circuitos estoy considerando que el parámetro HOE o la admitancia de salida y la HR, que es el parámetro de ganancia recíproca, son considerados como cero. Aparecen como un cortocircuito y la resistencia de salida como circuito abierto. La beta es el cambio en la corriente de colector con respecto a la corriente de base, siempre que el voltaje entre la unión colector-emisor se mantenga constante. El valor real de beta va a depender de nuestro punto de operación. Si nos vamos a una hoja de datos de fabricante, en la hoja de datos de fabricante voy a encontrar una gráfica como esta, donde en el eje Y tengo la beta, en la hoja de fabricante la vas a encontrar como HFE, y en el eje X tengo la corriente de colector.
Estas curvas te indican cómo cambia la beta con la corriente de colector y con la temperatura. Entonces, si tú quieres saber qué valor de beta vas a considerar en tus análisis, primero pregúntate qué corriente de colector vas a manejar. Por ejemplo, vamos a suponer que la corriente de colector, estas gráficas generalmente son logarítmicas. Voy a suponer que por aquí está la de 1 miliampere. Entonces, si aquí tenemos la de 1 miliampere, pues ya suponer que opera a 25 grados y busco la intersección. Como en 120 más o menos aproximadamente. 120 sería el valor de la beta que tú le darías a este transistor en específico. Entonces, siempre busca esta gráfica. ¿Sí? Beta va a experimentar cambios. Si tú te mueves a una corriente más grande, pues la beta va a cambiar. Si te vas a un valor más grande, la beta en lugar de crecer va a disminuir. Generalmente cuando hay valores de corrientes muy grandes, generalmente las betas andan en el rango de 50 o 60. ¿Sí? No son muy grandes. Los parámetros que también encuentras en las hojas de datos son la admitancia de salida, la resistencia de salida, con lo cual puedes estimar el voltaje Early. Por ejemplo, para el transistor 2N3903, la admitancia de salida HOE varía de 3 a 40 micromos o microsiemens, ¿sí? Que es el inverso de una resistencia. Cuando tu corriente de colector varía de 0.2 a 15 miliamperes. Si nos vamos a la fórmula para RO, que es el inverso de HOE, entonces, sacando el inverso de 1 sobre 3 y 1 sobre 40 micromos, tendríamos resistencias de salida que van de 25 a 333 kiloohms, dependiendo de la corriente que estés manejando. Por ejemplo, para una corriente colector de 1 miliampere, la R salida estaría aproximadamente en 167 kiloohms. La R salida interna del transistor. Ahora, generalmente en un amplificador, la resistencia de carga va a estar en paralelo con esa resistencia interna del transistor. Si yo supongo que la resistencia de carga es de 4 kiloohms y hago el paralelo de la resistencia de carga con la resistencia interna del transistor, como la resistencia interna es muy grande, vemos que el paralelo pues, no se va a ver afectado. Si hacemos ese paralelo, vamos a ver cuánto nos da. Sería 4 a la menos 1 más 167 a la menos 1. Ese paralelo aproximadamente nos va a dar 3.9064 kiloohms, que podríamos redondearlo a 4. O sea, no hay mucha afectación debido a que la resistencia de salida es muy grande. Por eso, en los ejemplos prácticos se supone que RO es infinita, o sea, se abre. ¿Sí? El parámetro HR, que es la ganancia de voltaje inversa, también es muy pequeña. Se ignora y se supone que es un cortocircuito. Entonces, por eso no va a aparecer en nuestros modelos. El otro modelo que también ya habíamos comentado es el modelo híbrido pi. Generalmente el modelo híbrido pi lo usan los autores dependiendo de qué tan familiarizados estén ellos con algún modelo en sí. Pero oficialmente el modelo híbrido se usa para análisis de alta frecuencia, cuando hay que tomar en cuenta capacitores. El libro de Niemann y el libro de diseño electrónico de Saban Roden usan el modelo híbrido pi generalmente. Yo voy a usar ambos, el modelo pi y el modelo de parámetros H. Ya habíamos visto, ese es el modelo híbrido pi, donde en lugar de H y E se llama RPi, beta y B es GM por Bpi, y estas ecuaciones ya las habíamos visto ya en una lámina anterior, previamente. El transistor posee una resistencia de entrada, que es resistencia de entrada en cortocircuito. La relación corriente de base en un transistor en señal pequeña tiene un comportamiento exponencial, que depende del voltaje en la unión base-emisor y del voltaje térmico. Y cero, dijimos que es la corriente de fuga, o corriente de saturación inversa. Si derivo esa corriente de base con respecto al voltaje base-emisor, la derivada de este 1 va a ser una constante sale 0. La derivada exponencial es la exponencial por la derivada del exponente, que es el inverso de Bt. Tendría esta ecuación para calcular la derivada. En la región de polarización, la corriente de base también tiene un comportamiento exponencial. Y 0, E, el voltaje base-emisor, en voltaje térmico. Entonces, reemplazo esta ecuación aquí para el comportamiento de la base y llego a esta ecuación, que la derivada de la corriente de base con respecto al voltaje base-emisor, pues es igual a la corriente de base dividida entre el voltaje térmico. Siguiendo con el análisis,
la HIE, que es el parámetro de resistencia de entrada en corto, se obtiene como la derivada del voltaje base emisor con respecto a la corriente de base. Entonces, en base a la ecuación anterior, pues sería el inverso de esta ecuación. Corriente de base entre voltaje térmico. Y sería la ecuación que nos va a permitir calcular el parámetro interno HIE. Entonces, HIE va a depender del voltaje térmico y de la corriente de base de operación. En general, esta ecuación, la HI de base, va a ser igual a la HI de emisor dividida entre beta. ¿Sí? Si yo multiplico la HI de esta beta, la paso multiplicando para el lado izquierdo, encuentro que HI de base por beta es igual a HI de emisor. Relacionándolo con la ecuación anterior, llego a esta expresión, donde HI de base por beta es igual al voltaje térmico entre la corriente de base. De aquí puedo despejar yo el valor del parámetro HI de base. Va a ser igual al voltaje térmico, beta por corriente de base. Pero beta por corriente de base viene siendo igual a la corriente colector. Entonces, esta ecuación es muy importante, se llama ecuación de Shockley. Va a permitir calcular el parámetro HIB. Para ello vamos a depender del cálculo del análisis de corriente directa, de ICQ. Por eso es muy importante los análisis de directa. Del análisis de directa, y con el conocimiento del voltaje térmico, que aproximadamente son 26 milivoltios, podemos calcular el parámetro HI de base. Una vez que tengamos el parámetro HI de base, lo multiplico por beta para sacar el parámetro HI de emisor. Entonces, este parámetro es un parámetro que depende altamente de la temperatura de la unión base-emisor y también de la corriente de operación, específicamente del punto de operación. Entonces, podría usar esa ecuación para estimar este parámetro. ¿Sí? Generalmente se coloca aquí valor absoluto porque dependiendo del cálculo que hagamos, podríamos tener una corriente de colector negativa. Entonces, colocar un valor negativo aquí daría un valor de resistencia negativo y eso no tiene sentido o significado. Entonces, ahorita, pues ya vimos ya un poquito más de los parámetros internos. La siguiente clase vamos a analizar los parámetros del amplificador, el emisor común, y vamos a sacar las relaciones para su ganancia de corriente, ganancia de voltaje, resistencia de entrada, resistencia de salida, y vamos también a obtener, vamos a ver algunos ejercicios de diseño, donde a partir de los parámetros de ganancia vamos a calcular los parámetros de resistencias requeridos para poder integrar ese amplificador. ¿Sí? Muy bien. Por mi parte del día de hoy sería todo. Permítanme. Muy bien, esa sería la charla que quería compartir sobre los análisis de señal pequeña, profundizando un poquito más en el modelo de señal pequeña, y cómo empezar a demostrar las ecuaciones que nos van a permitir calcular los parámetros internos de ese modelo que serán utilizados en el diseño de amplificadores. No sé si tengan preguntas sobre la asistencia. Permítanme. Electrónica 1, 28 estudiantes conectados. Sí. Muy bien. Con la siguiente clase vamos a ver el análisis del amplificador emisor común y algunos problemas de diseño. Este material, terminando la clase de N2, lo voy a subir a materiales del curso. Yo les comparto la publicación para que puedan acceder a la liga y descargar este material con las presentaciones. Aunque este material se encuentra disponible en el Drive que les compartí el primer día de clases, ¿verdad? Donde vienen los apuntes de apoyo en el curso. También se encuentran ahí disponibles en ese Drive. Por mi parte sería todo, y si no hay preguntas, pues nos veríamos. Inge, yo tengo una pregunta. Adelante, Víctor. Pero es de la clase pasada. Le voy a pasar una captura de pantalla en el chat. Claro, adelante. Ahí para calcular el voltaje de Thevenin, viene sumado a un voltaje B más. O sea, ¿por qué lo sumó ahí? Es lo que no he entendido. Porque estoy sacando el equivalente de Thevenin entre base y tierra. Entonces la fuente negativa B menos
se encuentra entre la resistencia R2 y tierra. Entonces tienes que sumárselo para hacer esa compensación. Si no, se lo estarías sumando 2 veces si no haces eso. Por eso se le suma. Porque ese voltaje es el equivalente en R2. Entonces, solamente en R2. Entonces sería, suma las dos fuentes, de 9 y 9 son 18, ¿verdad? 18 voltios por R2, entre R2 más R1. Pero en un extremo de R2 tengo otra vez la fuente de menos 9 voltios, entonces hay que sumársela, ¿sí? Para tener únicamente el valor entre base, entre los extremos de R2. ¿Sí? Por eso se hace se le quita. Si no se lo quitas, entonces lo puedes dejar así sin quitárselo. Solamente que el equivalente de Thevenin te quedaría exactamente donde está R2. ¿Sí? En R2, ¿verdad? No se de cuenta que el voltaje de Thevenin no quedaría a tierra, sino quedaría conectado en R2. Para que no le sumes ese voltaje. Para que veas ejemplos de esos sistemas con dos fuentes de alimentación, está el libro de electrónica de Boylestad. En un capítulo que habla sobre redes de polarización de transistores, viene atacando esos dos ejemplos, ¿verdad? Diferentes. Como quiera, también puedes buscar en el material de apoyo que tengo en el Drive. Tengo muchos problemas de examen resueltos y también analizo varios métodos para poder sacar esos equivalentes. Ahí lo puedes consultar para que lo revises. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Gracias, Inge. Andrea, Víctor. Para sacar el voltaje de Thevenin, entonces, normalmente lo que hace es sacarlo de la resistencia 2 a tierra, ¿verdad? Así es, de la base a tierra. Por eso hay que restarle el voltaje de la parte de abajo inferior. Y esto ya lo haría como el voltaje de base. Sí, ese sería el voltaje de base. Si no lo sacas entre base y tierra, entonces el voltaje de la fuente de abajo no se le restas. Ok, gracias. Esos ejemplos, como te comentaba, mira en el Drive donde vienen una carpeta que se llama exámenes resueltos. Y ahí traigo varios ejercicios con esas variantes para que los puedas revisar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?